Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy Fausta Viván Osar, del Ministerio Evangélico de la Colombe de Wiesbaden, aquí en Alemania. Soy la evangelista que el Señor usa para traerte las meditaciones para la gloria de Él. Recuerda, todo es para su gloria. Nosotros somos los instrumentos que Él usa para su gloria. Amén. Mira, coge tu Biblia, vamos a seguir aquí nadando en el libro de Mateo capítulo 14. Lo empezamos el otro día, que nos empezó así un poco triste, pero luego hemos seguido meditando y hemos visto otras cosas. Vemos que Jesús hizo un milagro. Después, mira, muchas veces yo me quedo, mira, cuando pasamos una prueba, ¿no? Luego el Señor hace una cosa más grande en nuestras vidas. Y estoy viendo aquí, Jesús, cuando mataron a Juan el Bautista, Jesús le dolió y subió al monte, y donde fue solo, fue al desierto, perdón, donde fue solo al desierto, le siguieron la gente, vio la gente y sintió misericordia, ¿verdad? Tuvo pena de esta gente porque les veía como ovejas sin pastor. Y empezó a sanar. Y ahí es donde también hizo el milagro de los 5,000, que alimentó a 5,000. Que luego ayer en el vídeo anterior dice 15 millones, me equivoqué, quería decir más de 15,000 personas. Porque si contamos los niños y las mujeres, igual llegaban a 15,000, porque solo contaron hombres y eran ya 5,000. 5,000 personas alimentó Jesús. Después de la pérdida de Juan el Bautista, Jesús le dolió, pero el Señor luego, a través de él, hizo un milagro más grande. Amén. Así también es nuestras vidas. Cuando pasamos una dificultad fuerte, es como una prueba para hacernos más fuertes todavía. Y si perseveramos, el Señor viene a hacer cosas más grandes, más mayores que lo que estaba antes. Hoy vamos a meditar solo 2 versículos bíblicos. Coge tu Biblia y vamos allá. Leemos el versículo 22 y 23 del libro de Mateo 14. Vamos allá. Dice así la palabra de Dios. Leemos en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e irse delante de él a otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar, y cuando llegó de noche estaba ahí solo. Entonces, mi querido amigo, nuestro tema hoy es orar solo. De esto vamos a hablar. Jesús subió a la montaña y fue a orar solo. Despidió a la multitud y fue a orar solo. Palabras impresionantes. Nosotros tenemos que copiar a Jesús todo. Todo lo que hizo Jesús es una enseñanza para nuestras vidas. Mira, vemos aquí que el versículo 23 demandó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él. Amén, porque quería estar solo. Y esto pasó, les mandaba a regresar a Capernaum. Luego vemos también que solamente él despidió a la multitud ya satisfecha, amén, satisfecha física y espiritualmente. Jesús los había sanado y multiplicó los panes. Fuerte, impresionante nuestro Jesús. Vamos a pasar al versículo 23. Vemos en el versículo 23 que yo veo aquí en el versículo 23 que después de todo lo que pasó con Jesús, que les alimentó física y espiritualmente, seguro que esta gente ya no quería marcharse, ¿verdad? ¿Quién quiere marcharse de la presencia de Jesús? Nadie. Bien, y vemos también que expresa, mi querido amigo, lo que él muy a menudo hacía. Vemos aquí que él subió al monte para orar. Jesús hacía esto muy a menudo. Bien, quiero leerte algunos versículos bíblicos, pero quiero leerte primero. En el libro de Mateo 26:36 vemos que entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy ahí y oro. Jesús hacía esto muy a menudo. Tú y yo tenemos que ser así. Vemos también aquí que en el libro de Marcos 6:46 dice así: y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar.
Marcos también lo escribió otra vez en el capítulo 14, versículo 32, dice así. Dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Amén. Lucas 6:12 dijo así. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Ay, cuánto necesitamos aprender de Jesús. La oración es el alimento del alma. Necesitamos orar para estar en comunión con nuestro Padre. Y cuando estamos en comunión con Él, nos alimentamos ya directamente. Que el Señor nos ayude. Lucas 9:28 dice, aconteció como muchos días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Amén. Esta vez ya no iba solo, fue con los demás. Te invito a leer el libro de Juan 17, del 9 al 26, ¿vale? Te quiero leer también este resumen que he visto aquí que es impresionante. Mira, recuerda que nuestro tema es orar solo, ¿vale? Mientras estuvo en la tierra, ¿quién? Jesús. Mientras Jesús estuvo en la tierra, mi querido amigo, a menudo buscó tiempo para estar a solas con Dios, lo que tú y yo tenemos que buscar siempre. Mira, un tiempo a solas con Dios es esencial para el bienestar espiritual de todo creyente. La falta de deseo por la oración y la comunión solitaria con el Padre Celestial, mi querido amigo, es una señal inequívoca de que la vida espiritual de una persona está en proceso de decadencia. Cuando tú y yo no tenemos ganas de orar, no nos sentimos con ganas de estar en comunión con el Padre, nuestra vida está en proceso de decadencia. Si está sucediendo eso contigo, conmigo, mi querido amigo, hay que volverse de todo lo que desagrada al Señor y consagrarse de nuevo, sí, y consagrarse de nuevo a perseverar en buscar a Dios y su gracia salvadora. Nuestra salvación está corriendo peligro cuando tú y yo ya no tenemos ganas de consagrarnos, no tenemos ganas de orar, no tenemos ganas. Cuando ya perdemos todo esto, mi querido amigo, corremos peligro. Nuestra vida corre peligro. Te voy a leer Lucas 18:1, dice así. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No podemos cansarnos de orar, mi querido amigo. Te voy a leer el libro de Marcos, capítulo 1:35, dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Te das cuenta? Jesús no perdía el tiempo, mi querido amigo. Él oraba. Aunque Jesús es Dios, nos enseña que tenemos que orar. Te voy a leer Lucas 5:16, dice así: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Capítulo 6, creo que ya te lo he leído, el capítulo 6:12. Te voy a leer el capítulo 9:18. Dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Te das cuenta? Jesús oraba todo el tiempo. Te voy a leer ahora el libro te sigo leyendo Lucas 22, 41 a 42. Dice: y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. ¿Qué oró? Oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tenemos que orar terminando así: que no se haga nuestra voluntad, sino la del Padre. Porque vamos mucho con nuestra voluntad, pero tenemos que orar como Jesús oró aquí. Te voy a leer el libro de Hebreos 5:7 para terminar. Dice así: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte,
fue oída a causa de su temor reverente. El Señor nos dice, hay una parábola, dice, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Mi querido amigo, lo que el diablo no quiere es que estemos en comunión con el Padre. No quiere que oremos. Y tú y yo tenemos que luchar para orar. Orar sin desmayar. Orar siempre sin desmayar. Orar sin cesar. El cristiano que no ora, el diablo lo devora. ¿Por qué? Porque no tenemos comunión con el Padre. Y si no tenemos comunión con el Padre, el que gobierna en nosotros es el diablo. ¿Por qué? Porque vamos a dejarnos guiar por él. Recuerda que los demonios están todo el rato esperando donde somos débiles. Y cuando tú y yo estamos en oración y perseverancia, el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestras debilidades. Que Dios te bendiga muchísimo. Te invito hoy que tomes este tiempo de intimidad con el Padre y le busques a solas. El Señor nos invita, recuerda, la parábola dice, no dejar de orar. Hay que orar siempre y no desmayar. Esta es la palabra que te dejo hoy. Que Dios te bendiga muchísimo y nos vemos mañana si Dios quiere. Un abrazo grande. Recuerda, orar solo. Un abrazo grande. Hasta luego.